Bueno, bienvenidos al que esté viendo este video. Les vamos a presentar sobre nuestra investigación de calderas. El grupo está compuesto por Felipe Fonseca, Walter Sáenz, Catalina Segura y Tomás Villegas. Entonces, importancia y usos de las calderas. Las calderas transforman agua en vapor o calor mediante diferentes fuentes de energía, ya sea combustibles fósiles, biomasa o electricidad. Son de suma importancia en industrias como la manufactura, la alimenticia, la industria química, la farmacéutica y la hospitalaria. Y se utilizan para procesos de cocción, limpieza, calefacción y esterilización en plantas industriales, hospitales y laboratorios. Clasificación de calderas por su circulación interna. Están las acuatubulares. En estas el agua circula dentro de los tubos y los gases calientan por fuera y se emplean en sistemas de gran capacidad. Y las pirotubulares, en las cuales los gases de combustión circulan por los tubos y el agua lo rodea externamente. Se usan en instalaciones que necesitan una potencia más baja. También están las calderas de aceite diatérmico, que estas utilizan aceites especiales como fluido térmico. Estas calderas operan a baja presión, requieren poco mantenimiento y ofrecen alta seguridad, sin embargo son mucho más caras que las anteriores. Entonces, la clasificación por fuente de energía. Las calderas de gas usan gas natural, propano o GLP y ofrecen una buena eficiencia y bajas emisiones. Las calderas de biomasa funcionan con materiales orgánicos como madera o residuos agrícolas. Estas son más sostenibles y reducen la huella de carbono. Y por último, las calderas eléctricas generan calor mediante resistencias, no producen emisiones y permiten un control preciso, aunque su consumo eléctrico es bastante alto. Entonces, para seleccionar la caldera que se desea, hay que tomar en consideración los siguientes factores. Depende del combustible disponible, la demanda térmica y las condiciones de operación. Factores claves como la eficiencia energética y costos de operación y seguridad deben ser tomados en cuenta para que se seleccione la caldera que más calza con el tipo de industria a la que se debe apegar. Eh, y el presente proyecto que estamos realizando se enfoca en el análisis técnico y económico de las calderas eléctricas. Entonces, bueno, para ver un poco de los componentes y aplicación de la caldera de gas, los principales componentes de esta son la salida de gases al exterior que se comunica con la chimenea, el intercambiador, los gases de combustión, el quemador, la entrada de gas y la entrada de agua fría y salida de agua caliente. Entonces, un ejemplo de aplicación, Recope desarrolla proyectos de sustitución e instalación de calderas industriales para mejorar la eficiencia térmica y reducir emisiones de sus plantas operativas. Hace poco cambiaron varias de sus calderas por, en su planta por calderas de gas como la que se muestra en la imagen. Entonces, esta es como una imagen más animada, más fácil de entender de cómo es una caldera de gas. Ahí se ven las distintas partes. Y con respecto a la caldera eléctrica, sus principales componentes son el panel de mandos, el cuerpo de calefacción, las resistencias eléctricas, el vaso de expansión y la bomba hidráulica. Bueno, un ejemplo de aplicaciones en Bridgestone, que inauguró dos nuevas calderas eléctricas con una inversión de $4 millones aproximadamente. Esta empresa, mediante esto, refuerza su compromiso con la sostenibilidad y la neutralidad de carbono para el 2050 y esperan reducir aproximadamente 12.400 toneladas de dióxido de carbono en un año. Ok, luego vamos a ver algunos reglamentos técnicos que tienen las calderas, tanto para la instalación y como para tomar en cuenta la seguridad. Primero vamos con el reglamento de calderas, que es emitido por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y que el más reciente es el del 2017. En este se basa gran mayoría de pues, las adecuaciones de los planos que se realizan y del diseño de nuestra investigación. Este reglamento establece procedimientos y estándares necesarios para garantizar la seguridad de las personas y protección del medio ambiente. Y también indica plazos de inspecciones obligatorias para verificar el cumplimiento con el reglamento, que en este caso son de 3 años. Por otro lado, cuando ya se cumple con el reglamento de calderas, uno va al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica a pedir un formulario de solicitud de instalación.
Por otro lado, otros reglamentos importantes que tenemos es el Reglamento Nacional de Protección contra Incendios, ¿verdad? Como sabemos, una caldera va a manejar flujos a una temperatura muy alta, entonces se deben de, pues, tomar en cuenta la prevención y protección contra incendios en edificios que tengan estas calderas. Y este reglamento toma en cuenta a la NFPA, que es la Asociación Nacional de Protección contra Incendios, que es de Estados Unidos, que es como la máxima autoridad en cuanto a protección contra incendios. Por otro lado está el reglamento de oficialización del Código Eléctrico de Costa Rica para la seguridad de la vida y de la propiedad. ¿Qué es este reglamento? Bueno, este reglamento emite todas las disposiciones a las instalaciones eléctricas, tanto como en aspectos como planificación de cableado y también inspección de áreas de riesgo, siempre buscando promover normas de seguridad eléctrica. Y por último, otro importante es el trámite de solicitudes del registro del responsable de evaluación de calderas, de autorización de instalación y de operación y renovación, que es una serie de pasos de que ya cuando usted está en cumplimiento todo, hay que ir a las entidades nacionales a subir estos trámites. Seguidamente vamos a pasar con el dimensionamiento, que para que tengan conocimiento, primero les voy a explicar un poco acerca del contexto de la empresa y demás. La empresa se llama Brillatica y es encargada de realizar productos de cosmética como champú, acondicionador, gel antibacterial y demás. Actualmente están ubicados en Heredia y cuentan con un cuarto de utilidades disponible de 10 por 8 metros cuadrados para buscar añadir una caldera, para lo cual ya vamos a explicarles un poco más. Primero, sería conocer acerca de los distintos procesos y equipos que tienen requerimientos de vapor actualmente en la empresa. Entonces, como podemos observar en esta tabla, se detallan los diversos procesos y equipos. Como podemos observar, hay dos marmitas, un módulo zip, las trazas térmicas y un baño María para un total aproximado de una demanda de vapor de 500 kilogramos entre hora. Seguidamente, vamos a observar el primer cálculo que se realizó basado en esta demanda de vapor fue calcular el caudal máximo requerido. En este caudal máximo requerido lo que tomamos en cuenta fue tanto la demanda de vapor que observamos en la tabla anterior, así como un factor de simultaneidad que se definió en base al funcionamiento de la empresa, en cuanto a los equipos que pueden funcionar a la vez y demás. Y seguidamente, luego, en base a este caudal máximo requerido calculado, se tomaron en cuenta algunos factores de corrección para contemplar algunas contingencias y pérdidas, como lo puede ser la radiación, las ineficiencias inherentes al transporte de vapor, así como correcciones que lo que hacen es contemplar posibles ampliaciones que pueda tener la empresa. Entonces, por eso se calcula y el caudal de diseño que se tiene es mayor al que habíamos observado anteriormente, por lo cual se obtiene un caudal de diseño de 664,71 kilogramos entre hora. Seguidamente, lo que se realiza en base tanto al caudal de diseño, así como el cambio de temperatura del agua que va a ingresar a la caldera, se tiene una potencia. Entonces, como podemos observar en primera instancia, se obtiene una potencia de 377,67 kilowatts y luego, según lo mencionado por el fabricante de las calderas, Cleaver-Brooks, a la hora de trabajar en presiones mayores a 15 psig, se realiza una corrección obteniendo un valor de 503,6 kilowatts. Y por último, aplicamos un factor de seguridad que con la empresa se definió que es de un 0,2, obteniendo una potencia final aparente de 603,67 kilowatts. Y en última instancia, lo que realizamos en base a lo ya mencionado, en base al caudal de diseño y el tiempo de retención del agua, que en nuestro caso es de 0,5 horas, se obtiene que se necesita en este caso un tanque que pueda soportar 332,35 litros. Entonces, ya con esto y observando ya todo lo que les mencioné, se obtiene que se hace un resumen acerca de los diferentes equipos que requieren de potencia. Entonces, se requiere de una potencia total de 623,67 kilowatts. Y en base a esto, teniendo en cuenta un factor de potencia definido, ya se tiene la potencia aparente final, la cual sería, a final de cuentas, de 692,97 kilovatios, lo cual ya será tomado en la propuesta de instalación para realizar el diseño.
Luego, en base a estos resultados obtenidos y luego de realizar una filtración acerca de los diversos tipos de calderas, se limitó a analizar las calderas de tipo S, ya que habían calderas de diferentes modelos, las cuales según la potencia nominal o el caudal no se adaptaban. Entonces, luego ya de filtrar las calderas disponibles por el proveedor en Costa Rica, se determinó que la posible caldera a incluir dentro de la empresa de Brillatica sería la caldera del modelo S302. Ok, ahora bien, para las consideraciones físicas estructurales hay ciertos requerimientos. Hay requerimientos asociados al equipo, asociados al cuarto del equipo, a la alimentación, la descarga, la operación, a los interruptores y controles, a las instalaciones de presión y válvulas y a la instalación de tuberías a la hora de instalar una caldera. Esas son todas de acuerdo con el CIEMI, que sería el Colegio de Ingenieros Electricistas, Mecánicos e Industriales. Bueno, primero esto sería para una caldera que es Cleaver Brooks S302, como se mencionó anteriormente, que esta, según el reglamento de calderas número 226.789, sería una caldera de categoría C. Por lo tanto, todo lo que se va a decir es con relación a ese tipo de caldera. Primero, para lo que son los requerimientos asociados al equipo, está en el artículo 9 que tiene que haber una placa de metal con el número de identificación a nivel nacional para esta caldera. Por otro lado, en el artículo 20, las bases o fundaciones de la caldera deben tener dimensiones adecuadas a la capacidad o portante del terreno. También debe haber un refuerzo necesario para las cargas que haya en el lugar y una preparación ante sismos y las cargas propias de la instalación para la caldera. Por otro lado, está el artículo 20 que habla sobre la exposición a ambientes corrosivos, ya que las columnas, monturas o bases deberán recubrirse con concreto u otro material resistente a la corrosión con un espesor mínimo de 5 centímetros y asentarse sobre cimientos de concreto de al menos 15 centímetros de altura. Por otro lado, el artículo 21 habla sobre las condiciones limpias e impedir la entrada de agua pluvial por el conducto de salida. Luego, siguiendo con los requerimientos asociados al equipo, en el artículo 24, mínimo dos válvulas, tiene que haber un equipo en el que hayan mínimo dos válvulas de seguridad, un indicador de nivel de agua, dos controles de nivel, dos manómetros, dos reguladores de presión, dos válvulas de entrada, una válvula de salida, dos aberturas para la inspección y tres grifos para la verificación del nivel de agua. Y además, en el artículo 25 se especifica que deben tener válvulas de seguridad que deben de estar lo más próximo posible a la caldera. En cuanto a requerimientos del cuarto del equipo, según el reglamento de calderas en 2017, cualquier zona de establecimiento, siempre que se mantenga una distancia mínima de 300 metros respecto a la vía pública, edificaciones vecinas o áreas habitadas y al menos un metro de separación con paredes u otras calderas. Por otro lado, el artículo 6 especifica que debe haber mínimo 2 metros entre la parte superior de la caldera y el techo. Luego está el artículo 17 en el que se especifica que las salidas de emergencia deben ser amplias o libres de obstáculos y se prohíbe la permanencia en el área de personas que no estén directamente involucradas con la operación del sistema de la caldera. Además, debe haber iluminación independiente y, por si acaso, linternas portátiles. Ahora, en cuanto a requerimientos de alimentación, el reglamento de calderas dice que debe haber un circuito exclusivo con soportar al menos un 125% de la corriente nominal. Esto también tiene que ser protegido mediante interruptores termomagnéticos y diferenciales, también cableado preferiblemente de cobre y aislamiento térmico en las áreas próximas a componentes de alta temperatura y conectarse a un sistema de puesta a tierra independiente que evite interferencias eléctricas. Luego también está, según el reglamento, tiene que haber el uso de agua tratada de buena calidad y libre de minerales. Se recomienda también un sistema de tratamiento de agua con ablandador o desmineralizador. Por otro lado, el uso de una bomba automática y con alarmas, tuberías de acero inoxidable o PVC industrial y dispositivos de protección eléctrica y térmica. En cuanto a los requerimientos de descarga, el reglamento de calderas dice que el sistema de drenaje debe conducir las purgas hacia una fosa o tanque de recolección y no conectarse directamente al alcantarillado ni a los desagües comunes. Además, el tanque debe estar en un sitio seguro, los desagües de piso alrededor de la caldera y en caso de que la caldera realice purgas frecuentes, el agua debe enfriarse a menos de 30 grados Celsius antes de su vertido. Por otro lado, la instalación de válvulas de retención, tiene que estar la instalación de válvulas de retención que impidan el flujo inverso. Ok, igual de acorde con el reglamento de calderas tenemos ciertos requisitos de operación.
¿verdad? Bueno, como mencioné previamente, la instalación y también el plan de funcionamiento debe ser aprobado por el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud también le requiere a cualquier empresa que vaya a tener una caldera, tener un usuario, operario, pues algún ingeniero de mantenimiento experto en el uso de la caldera. Esto para pues tener siempre alguien que pueda tomar las decisiones adecuadas para el mantenimiento o en caso de que haya alguna incidencia de la caldera, pues tomar las decisiones acordes. Además, se solicita que haya trazabilidad de cualquiera de estos cambios o incidencias que hay en la caldera. Por otro lado, en cuanto a los interruptores y los controles, se recomienda tener un solo tablero ubicado cerca del área de operación de la caldera. Y también se solicita que los indicadores y controles, como el nivel de agua, por ejemplo, debe ser visible, bien iluminado y libre de reflejo. En cuanto a las instalaciones a presión y válvulas, las válvulas de seguridad deben instalarse lo más cercanas a la caldera que sea posible, sin obstrucciones entre la máquina y la válvula. Además, es importante mencionar que las válvulas deben dirigirse hacia un lugar seguro, a una distancia mínima de 3 metros de pasillos y fuera del compartimento de las calderas. Por otro lado, en cuanto a requerimientos sobre las instalaciones de las tuberías, estas deben de contar con mecanismos que compensen las expansiones térmicas. Y además se requiere de al menos un dispositivo de alivio, que suele ser una válvula, para la presión para resguardar este sistema de tuberías. Ahora para los planos de instalación eléctrica, estos sirven para ver la instalación eléctrica, que bueno, en este caso se hizo con base a las normas del Colegio de Ingenieros Electricistas, Mecánicos e Industriales. Se puede ver que lo que compone principalmente este plano es el transformador, el tablero y el cable. Cabe mencionar que todo sale del transformador y luego del tablero, y el tablero va hacia diferentes componentes de la instalación de la caldera, que en la siguiente imagen se puede ver. Esa es una versión acercada a lo que es ya el cuarto de la instalación de la caldera, donde se puede ver que el cableado, básicamente lo que va al transformador, al tablero, iría a esos diferentes componentes de la caldera, que son los que requerirían de energía para su uso eficiente. Por otro lado, en cuanto a los planos de instalación electromecánica, se podría ver el flujo de cómo iría desde donde empieza el sistema de la instalación de la caldera hacia allá la planta de producción de esta empresa para ser utilizado el vapor de la manera que se necesita. Ahí se puede ver que hay más componentes, ya que en este caso sí se incluiría la caldera, un condensador, un tanque de agua, un desaireador, una válvula de compuerta, bueno, válvulas de compuerta, válvulas check, economizador, bombas, drenaje, trampas de vapor y ablandadores de agua. En la siguiente imagen se puede ver mejor. Aquí se puede ver más a detalle, es muy parecido a lo que mostré en el plano eléctrico, pero esta vez se ve el flujo de cómo iría empezando en las diferentes etapas, pasando por los diferentes equipos hasta llegar a la planta de producción para utilizar el vapor. Ok, entonces para concluir, tenemos que las calderas son un elemento clave en la infraestructura energética industrial, tanto por su versatilidad como por soporte a la eficiencia y sostenibilidad de los procesos. Su elección depende del balance entre factores técnicos, económicos y ambientales como presión, temperatura, costo y tipo de combustible. Además, el análisis evidencia una tendencia hacia tecnologías más limpias y adaptadas a distintas necesidades. Las calderas de gas destacan por su potencia y estabilidad, las de biomasa por soporte a la economía circular y las eléctricas por su control y baja emisión. En conjunto, reflejan una transición industrial hacia sistemas más eficientes, inteligentes y sostenibles, donde la innovación y la gestión energética son esenciales para la competitividad. Muchas gracias por ver el video.